אנחנו קוראים בספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', עמוד 23. Estamos leyendo del estudio de los 10 Sefirot del volumen 1 de las observaciones internas, capítulo 6, ítem 25. El deseo de recibir no se establece en el ser emanado excepto a través de su propio deseo de recibir, de su propia elección. Título. Esto significa que el deseo de recibir se ha despertado en el ser emanado solo en la condición que venga dentro del emanado y no desde afuera. Esto se llama el deseo de recibir. El deseo de recibir está configurado en el emanado solo a través de su despertar para recibir desde su propia voluntad y deseo. Ítem 25. Debido a que la vasija es la raíz de la oscuridad, ya que es opuesto a la luz, por eso debe comenzar a operar lentamente, gradualmente, por causa y consecuencia. Este es el significado del verso: las aguas fueron concebidas y engendraron tinieblas. La oscuridad es el resultado de la luz misma y es operada por él como en el embarazo y nacimiento, es decir, en potencia y de hecho. Esto significa que en cualquier luz en expansión, el deseo de recibir está necesariamente incorporado. Sin embargo, no se considera una disparidad de forma antes de que este deseo se establezca claramente en la luz. El deseo de recibir que está incorporado en la luz por el emanador no es suficiente para esto, sino que el mismo ser emanado debe mostrar independientemente ese deseo de recibir en él, en acción, es decir, por su propia elección. Eso significa que debe extender abundancia a través de su propio deseo más que la medida de la luz de expansión en él por el emanador. Después de que el ser emanado es operado en su propia elección para incrementar la medida de su deseo, el anhelo y el deseo de recibir se fijan en él y la luz puede vestir a esta vasija permanentemente. Es cierto que la luz de Ein Sof aparentemente se expande también sobre las 4 fases de la luz, alcanzando la medida de grandeza del deseo por el propio ser emanado, el cual es la fase número 4. Esta es la razón por la cual él no iría más allá de su esencia de todos modos y adquiere un nombre para sí mismo, es decir, Ein Sof. Sin embargo, la forma no cambia en absoluto debido al deseo de recibir en su omnipotencia y no se distingue ningún cambio entre la luz y el lugar de la luz, la cual es el deseo de disfrutar. Son uno y la misma cosa. Está escrito en Pirkei de Rabbi Elazar que antes de que se creara el mundo, estaba Él es uno y su nombre uno. De hecho, es difícil entender esta doble referencia, Él y su nombre.
¿Qué significa que estaba allí su nombre antes de que se creara el mundo? Debería haber dicho, antes de que se creara el mundo, Él era uno. Sin embargo, esto se refiere a la luz de Ein Sof, que es anterior a la restricción. Aunque hay un lugar allí y el deseo de recibir la abundancia de su esencia, todavía no hay cambios ni diferenciación entre la luz y el lugar. Él es uno, es decir, la luz de Ein Sof. Su nombre uno es el deseo de disfrutar, que se incorpora allí sin cambio alguno. Se interpreta que nuestros sabios explicaron que su nombre es deseo en gematria, lo que significa deseo de disfrutar. La verdad es que esta es un aspecto muy profundo y que realmente no podemos analizarlo y discutirlo. Todavía es muy temprano. Solo necesitamos ver que hay ¿cómo debería yo expresarlo? Como un obstáculo que nos hace tropezar. Leámoslo de nuevo. Extracto 25. Debido a que la vasija es la raíz de la oscuridad, el deseo de recibir no se establece en el ser emanado excepto a través de su propio deseo de recibir de su propia elección. Extracto 25. Debido a que la vasija es la raíz de la oscuridad, ya que es lo opuesto a la luz. Por eso debe comenzar a operar lentamente, gradualmente, por causa y consecuencia. Este es el significado del verso: las aguas fueron concebidas y engendraron tinieblas. La oscuridad es el resultado de la luz misma y es operada por él como en el embarazo y el nacimiento, es decir, en potencia y de hecho. Esto significa que en cualquier luz en expansión, el deseo de recibir está necesariamente incorporado. Sin embargo, no se considera una disparidad de forma antes de que este deseo se establezca claramente en la luz. El deseo de recibir que está incorporado en la luz por el emanador no es suficiente para esto, sino que el mismo ser emanado debe mostrar independientemente ese deseo de recibir en él, en acción, es decir, por su propia elección. Esto significa que debe extender abundancia a través de su propio deseo más que la medida de la luz de la expansión en él por el emanador. Después de que el ser emanado es operado por su propia elección para aumentar la medida de su deseo, el anhelo y el deseo de recibir se fijan en él, y la luz puede ser vestida en esta vasija permanentemente. Es verdadero que la luz de Ein Sof aparentemente se expande a través de las 4 fases de luz, alcanzando la medida de grandeza del deseo por el propio ser emanado, que es la fase número 4.
Esto es porque él no iría más allá de su esencia de todos modos y adquiere un nombre para sí mismo, es decir, Ein Sof. Sin embargo, la forma no cambia en absoluto debido al deseo de recibir en su omnipotencia y no se distingue ningún cambio entre la luz y el lugar de la luz, el cual es el deseo de disfrutar y que son uno y la misma cosa. והיינו, דאיתא בפרקי דרבי אלעזר, שקודם Está escrito en Pirkei de Rabbi Elazar que antes de que se creara el mundo estaba Él es uno y su nombre es uno. De hecho, es difícil entender esta doble referencia, Él y su nombre. ¿Qué significa que estaba allí su nombre antes de que se creara el mundo? Debería haber dicho antes de que se creara el mundo, Él era uno. אלא הכוונה על אור אינסוף ברוך הוא, Él es, sin embargo, a esto se refiere a la luz de Ein Sof, אף על פי שיש que es anterior a la restricción. ובחינת רצון לקבל השפע מעצמותו, Aunque hay un lugar allí y el deseo de recibir la abundancia de su esencia, todavía no hay cambios ni diferenciación entre la luz y el lugar. והוא אחד, היינו Él es uno, es decir, la luz de Ein Sof, su nombre es uno, הרצון ליהנות es el deseo de disfrutar que se incorpora allí sin cambio alguno, שינוי חס ושלום כלל וכלל. sin ningún cambio. Se interpreta que nuestros sabios explicaron, su nombre es deseo de gematria, que significa deseo de disfrutar. היינו הרצון ליהנות. Moscow 7. Moscú 7. Спасибо, Раф. То есть сама четвертая стадия определяет имя его как бесконечность. Es decir, la cuarta fase por sí misma se determina como lo que es el Ein Sof, es decir, atrae hacia sí todo el Ein Sof. Sí, le dice Raf. Значит, здесь написано, что устанавливается Pregunta, ¿y a qué se refiere? и желание получить четвертой стадии, и тогда свет облачается в это кли. Que dice que en la cuarta fase recibe lo que es el anhelo. Как это понять? Ну, в соответствии с желанием, Y которое entonces в четвертой la стадии. luz se determina permanentemente. Хочет существовать вот сама. Responde Raf de acuerdo al deseo que aparece en lo que es la cuarta fase. Pregunta, ¿tiene que existir por sí mismo? Tiene que sentir la luz. Quiere sentir la luz, le dice Raf. Kiev número 1. Pregunta, ¿qué quiere decir lo que está aquí cerca del final? Que en gematría su nombre y el deseo son iguales. В соответствии с его желанием Raf responde, debido a que, de acuerdo al deseo que tiene, а у него нет других así es отличий, como le damos un nombre. только желание. No hay otro discernimiento Желание мы называем excepto el характерное deseo, y por lo tanto и depende de qué deseo sea el cual indiquemos, y entonces es ese mismo deseo el que revelamos. Pregunta ahora sobre lo que es su propio deseo o sobre el deseo del ser creado. Rav, es el deseo del ser creado y el deseo del creador que el ser creado observa de esa manera. Pregunta, ¿a qué se refiere acá con gematría? Rav, gematría es el significado numeral. Да, конечно, да. Да. Pregunta, ¿hay acá algún tipo de correspondencia entre lo que son esos valores? Raf, por supuesto, sí, que tenés razón. Раф, здесь Кавказ. описано как
Человек растит кли, чтобы получать свет бесконечно. Вопрос такой. Se describe acá cómo es que la persona hace crecer el cli para recibir la luz de Ein Sof. Pregunta, ¿acaso la persona puede pedir Он сначала просит одно, más получает и todavía опять просит. si todavía no ha recibido sobre el pedido anterior o si menos pide recibir y después vuelve a pedir? Raf, no, todo el tiempo puede estar cambiando sus pedidos. Lo principal es que sepa en una forma clara qué es lo que quiere. Moscú 1. Да, Раф, Хаверим, имя его остается, получается, вакантным, пока мы не осуществим подъем. Имя его — это свет, Pregunta, ¿su nombre todavía está en potencial? творение, Raf, su nombre es la luz del Creador, ощущению в себе того, что оно que viene получает, como la luz en relación a la creación y el ser creado, имя Творца. de acuerdo a lo que recibe. Это то, что Творец желает, Puede llamarlo, definirlo con lo que es el nombre del Creador, que eso es lo que el Creador quiere que el ser creado sienta dentro suyo. Пространство вот это под названием имя, да? Pregunta, es decir, que nosotros tenemos que llenar lo que es ese espacio que se llama su nombre por medio de la equivalencia de forma. Sí, le responde Raf. PT4. Pregunta, escribe que el emanado por sí mismo tiene el deber de atraer la abundancia más de la medida de la luz misma. ¿Cómo puede atraer más luz todavía de la que el Creador le da? Raf responde, ¿por qué? Porque el emanado, el ser creado, es el deseo de recibir. Quien siente que quiere recibir lo que le corresponde, lo que le viene. Y si él revele cada vez un deseo mayor de recibir lo que le viene por parte del Creador, entonces de esta manera aumenta lo que es la iluminación que recibe por parte del Creador. Pregunta, es como si fuera que el deseo se encuentra en un nivel más elevado de lo que el Creador está dispuesto a dar, y por eso no queda claro, Raf. No, de lo que el Creador está dispuesto a dar, sino que el deseo de recibir que se despierta en el ser creado quiere recibir cada vez más y más. Él se despierta hacia la luz que viene desde el Creador y por medio de eso aumenta lo que es su propio Kli. Y dentro de ese mismo Kli que ha creado, que ha hecho crecer, que aumentó, que hizo dentro suyo, entonces empieza a entender y a sentir y empieza también a investigar al mismo Creador. Pregunta, ¿y por medio de qué es que el ser creado puede despertarse a atraer más luz? Raf, por medio de esa misma sensación que le viene por medio de la luz superior que se expande desde el Creador. Es decir, el Creador como si fuera le da un poco de que pruebe. Y luego de que él ha probado, entonces él quiere más. Y entonces, a partir de que quiere más, ahí es donde está el lugar del encuentro entre él y el Creador. English 1, woman. Inglés, mujeres 1. What does the article mean by the water conceived and begot darkness? ¿A qué se refiere en el artículo cuando es que está escrito que... No entendí la frase, que Raf dice, nosotros todavía no los hemos estudiado, a eso ahí, las aguas es la luz de Hasadim, que viene la luz de Hasadim y llena el Kli, que se revela dentro del Kli, y entonces prepara
al Kli para la recepción de la luz de Jokma. Turkivan. Turquía número 1. Alma arzusu ile ihsan etme arzusu arasında sadece derece farkı mı var? Pregunta, ¿acaso la diferencia entre el deseo de recibir y el deseo de otorgar está únicamente en niveles, en grados? Rav, si es que la diferencia entre el deseo de recibir y el deseo de otorgar no es solamente en lo que son los grados, sino es en el contenido del deseo de recibir. ¿Por qué? Porque no pueden sentir lo mismo. No es que sea algo que es más o menos, sino que es algo que es distinto, diferente. En el Kli, para la luz de Jokma, no puedes recibir ahí lo que es la luz de Hasadim, y asimismo lo contrario. Y por lo tanto no nos queda alternativa, sino que necesitamos un Kli, una vasija para la luz de Hasadim, por un lado, y por otro lado necesitamos lo que es la vasija o el Kli para la luz de Jokma. ¿Estamos? Woman PT6. Mujeres de PT6. Pregunta. Quería entender, si es que entendí correctamente, está escrito de que tanto lo que es el despertar tiene que ser por parte del Kli y también el deseo, o sea, todo viene del Kli. Y el deseo crece a partir de que la luz entra en el Kli y el Kli, como si fuera, recibe el deseo de recibir más luz para darle satisfacción al Creador. Rav. O que yo me confundo conjuntamente con vos. ¿Qué es lo que preguntó Gilad? A lo mejor vos entendiste. Gilad, no, a lo mejor ella puede repetir porque dijo varias cosas juntas. Pregunta. Un poco en relación a lo que era la pregunta de Mijael. O sea, como que lo que se habla acá de que todo depende del deseo que el ser creado tiene. Si le dice Raf, pregunta. Entonces, la pregunta es, yo entendí que el deseo crece de acuerdo a la medida en que la luz se recibe dentro suyo. Raf, el deseo crece de acuerdo a la medida de la luz que se recibe, ¿sí? ¿Cierto? Pregunta, y entonces, en realidad, ¿por qué es que el deseo de recibir quiere recibir más? Porque siente que el Creador quiere que él reciba más. Raf, en ese sentido hay varias cosas. Así porque sí, yo te digo, puede ser de que sea luz circundante, que así lo está estimulando. ¿Por qué? Porque en lo que es la luz circundante siente lo que es su futuro, que todavía hay más que se puede recibir, que todavía hay más degustaciones. O sea, todo tipo de cosas. Eso es como, por ejemplo, uno tiene el deseo de recibir una cierta comida, pero de repente, por ejemplo, vos sentís un cierto... algo que sentís en el olfato, pero eso que estás sintiendo, ese olor que estás sintiendo, despierta en vos un nuevo deseo. Vamos a seguir aprendiendo sobre eso. PT3. Pregunta, si entendí correctamente el fragmento, dice que el deseo se creó en equivalencia de forma, y si fue así, entonces, ¿por qué tuvo que haber un alejamiento? Raf, para que el deseo sienta que no está conjuntamente con el llenado, y a partir de eso empieza dentro suyo ¿cómo se podría decir? Empieza dentro suyo lo que es una valoración por el llenado. Pregunta, ¿y entonces algo falta en lo que es esa misma situación, en lo que es la equivalencia de forma? Rav, sí. ¿Por qué? Porque sin el llenado el deseo se encuentra estando vacío.
Pregunta, pero está lleno y se encuentra estando en equivalencia de forma, de acuerdo a lo que dice, que él y su nombre son uno. ¿En qué línea estás hablando? Pregunta, todo lo que es el párrafo, el último párrafo, donde dice que él y su nombre son uno, que en todo lo que él puede y demás. Raf, pero eso no es por parte del Kli, es decir, ¿qué es lo que le falta al mismo Kli? Le falta llegar a la misma situación, al mismo estado, como es que recibió de la luz, nada más que tenga un deseo que sea propio para ese mismo estado. Pregunta, ¿eso como si fuera ese el estado corregido, pleno, lo que está describiendo acá? Raf le dice, ¿vos querés que leyamos otra vez? Sí, si es posible, el último párrafo, donde dice, y no hay verdad. Nif. Sí, le dicen, sí, dice Gilad Raf, y no hay verdad, sino que la luz de Ein Sof se expande como si fuera también en lo que son las cuatro fases, hasta que llega a la medida de grandeza del deseo de recibir del ser creado por sí mismo, que es la cuarta fase. Y sin eso no saliera para sí de lo que es su propia esencia, en ser determinado con un nombre por sí mismo, es decir, el Ein Sof. Pero por todo el poder del Creador no cambió nada su forma en general, excepto el deseo de recibir, y ahí es como, y en ese sentido no se distingue ahí ningún tipo de cambio entre el lugar, el deseo y la luz, que ellos son uno realmente, es decir, como está escrito en los Pirkei de Rabbi Elazar, que antes de que se creara el mundo estaba él, es uno, y su nombre uno. De hecho, es difícil entender esta doble referencia. Él y su nombre. Que significa que estaba allí su nombre antes de que se creara el mundo. Debería haber dicho antes de que se creara el mundo, él era uno. Sin embargo, esto se refiere a la luz de Ein Sof, que es anterior a la restricción. Aunque hay ahí un lugar allí y el deseo de recibir la abundancia de su esencia, todavía no hay cambios ni diferenciación entre la luz y el lugar. No había diferencia a quién es que llena y con qué es que lo llena. Él es uno, es decir, la luz de Ein Sof. Su nombre uno, es decir, es el deseo de disfrutar que se incorpora allí sin cambio alguno. Se interpreta que nuestros sabios explicaron que su nombre es deseo en gematría, que significa deseo de disfrutar. ¿Qué es lo que no se entiende? Pregunta, si esta situación es tan plena, ¿y entonces por qué tuvo que haber lo que es la creación? ¿Por qué tuvo que haber algún alejamiento? Raf, ¿en relación a qué? ¿Es que la situación estaba plena o no? Pregunta, en relación a lo que es la equivalencia de forma, el deseo ya fue creado en equivalencia de forma en relación a la luz, ya es el fin de la corrección aparentemente. Raf, excepto una sola cosa que falta. Nif. Pregunta Nif, ¿qué es lo que falta? Es que escribe, él y su nombre son uno. Aparentemente no falta nada. Raf, ¿y entonces por qué estuvo la restricción? Nif, esa es la pregunta. Raf, es decir, que él no sintió dentro de su propio deseo plenitud. Pregunta, ¿y eso no se llama entonces que él y su nombre son uno?
Raf, no. Pregunta, pero él dice que sí, que fue creado él y su nombre uno. Raf, y entonces si así fue, ¿por qué estuvo la restricción? Como vos estás preguntando. Nif, esa es una pregunta porque nunca hay una respuesta para eso. Si en un momento se puede conectar eso con lo que es la introducción al libro del Zohar, me parece que ahí está escrito que se crearon tres estados y la primera situación es plena, que se creó en el principio con toda su plenitud, la primera, pero que dependen una de otra, la primera y la tercera situación. Ahora, si esta situación de él y su nombre son uno, ¿de qué es que depende eso? Raf, depende de la luz que lo ha creado. ¿Qué es lo que falta en esa misma luz que le da forma al deseo para que el deseo sea esté por completo satisfecho? Pregunta, es como si fuera, o sea, está claro que le falta que lo consiga por sí mismo. Le dice Raf, ya no la arruines. Eso es lo que se necesita, eso es lo que falta. ¿Por qué? Porque todo lo que recibe, lo recibe desde arriba. Y ahora empieza a sentir la falta, la carencia, que eso puede venir únicamente bajo la condición de que él demande por sí mismo. Pregunta, entonces, ¿por qué lo llama él y su nombre son uno? Raf, porque en realidad en la creación no falta nada. También ahora vos estás adherido al Creador, nada más que no de acuerdo a la inclinación que vos mismo tenés. Vamos a escuchar de las mujeres de Turquía 8. O birdir ve onun adı birdir sözünde yaratılıştan gelen bir ikilik mi var? Está escrito, él y su nombre son uno. ¿Acaso hay acá una duplicidad que viene de lo que es el proceso de la creación? Sí, le dice Raf. Italia 1. Caro Rav, in cosa si caratterizza il nome del creatore? E dipende il nome del creatore dal clima. ¿Qué es lo que caracteriza el nombre del creador? Si es que el nombre depende del cli que lo revela o qué es lo que distingue, qué diferencia el cli de la luz, qué es lo que hay de distinto en lo que es el cli. Raf, la diferencia que hay entre el cli y la luz es que la luz quiere otorgar, el cli quiere recibir. De acuerdo a cuánto es que reciba, entonces eso está bien, y cuánto es que no puede recibir, siente que su estado no es el apropiado, y esa misma carencia es la que estimula un cli en lo que es su próximo nivel. Muy bien. ¿A quién es que le tenemos que preguntar? Moscú 1. Да, Раф, спасибо еще раз. Вот для того, чтобы построить совершенное состояние со стороны Кли, вот вы сказали, что нужно как получать... Para construir una situación plena por parte del Kli, usted ha dicho que se necesitan dos tipos de luces. Sí, le dice Raf. Pregunta, la fuente de una luz, que es la luz de él y su nombre son uno, y la segunda fuente somos nosotros. Raf, nosotros no somos la fuente de la luz. Yo me equivoqué un poco, le dicen, en lo que es la formulación de la pregunta. Yo lo que me refería es la luz retornante. Raf, la luz retornante proviene del ser creado, pero de todas formas se pasa por medio del creador. Pregunta, para que podamos darle forma a esa situación plena de que cada vez no lo conseguimos, eso es debido a que el estado está compuesto por esas dos partes y nos falta la luz retornante para poder completarlo. Sí, le dice Raf. Beersheba.
Buenos días, de escena mundial. Está escrito acá que el deseo de recibir no se determina en el ser creado, sino por que se despierta en sí mismo el deseo de recibir. Y dónde entra en lo que es la activación de los Reshimot que nos va acercando a la luz superior. Raf le dice, el asunto es que ¿cuánto es que vos te querés acercar al Creador, a la luz superior? Entonces vos cada vez más vas revelando la carencia en ese sentido. Y entonces lo que resulta es que vos llegás a lo que es el nivel del deseo más grande de todos, que tiene que estar en Malhut, pero vos en realidad a lo que llegás es a Keter. Es decir, hay acá una cosa y lo que es su contrario. Pregunta, entonces en esta etapa, con su permiso, Raf, nosotros no estamos progresando de acuerdo a lo que son las Reshimot, sino que nosotros como si fuéramos creando lo que son las Reshimot. Raf, no, nosotros vamos revelando las Reshimot. Muchas gracias. Mujeres Hebreo 3. Pregunta, ¿acaso hay un cambio que se sienta en la persona entre lo que es la recepción de luz de Hasadim y luz de Jokmah? Raf, por supuesto que sí. La recepción de la luz de Hasadim es permanecer en lo que es un otorgamiento pasivo, y la recepción de la luz de Jokmah es atraer la luz y llenarse con la luz para poder otorgar de hecho. ¿Se puede hacer otra pregunta? No, le dice Raf. Tengo otra gente más que quiere preguntar. Checoslovaquia 5. Should we focus on our desire to receive from the Creator instead of our will to receive? ¿Acaso tenemos que estar concentrados? ¿Acaso tenemos que estar concentrados en lo que es nuestro deseo de recibir, o estar enfocados en el deseo de recibir que el Creador nos da? O sea, ¿cuál es la dirección apropiada para la corrección? ¿Cómo trabajar apropiadamente con nuestro deseo de recibir? Raf, entre lo que es la diferencia, la brecha que hay entre uno y el otro, entre el deseo de recibir que el Creador estimula en nosotros y entre el deseo de recibir que quisiéramos por nosotros mismos llenar. Thank you. PT 14. PT 14. Pregunta, ¿no hay ningún cambio en que el deseo de tener placer es un resultado de la luz? La pregunta que se plantea es si el cambio es, si el deseo de recibir es anterior a la luz. Rafa, el deseo de recibir es anterior a la luz, es únicamente el deseo que cae en la creación. Eso tiene que ver con lo que son las acciones del Creador. Pregunta, ¿y eso se considera como que hay un cambio de forma? Sí, le dice Rafa. Turquía 2. Geometriyadaki haz alma arzusu nasıl kendi içimize dönüştürebiliriz? Pregunta, ¿cómo podemos cambiar nuestro deseo de recibir de acuerdo a la gematría? Raf, repetí la pregunta. Pregunta, ¿cómo podemos cambiar nuestro deseo de recibir de acuerdo a la gematría? Raf, nosotros no podemos. Gematría es lo que es un nombre. Cuando nosotros alcanzamos lo que es el nombre del deseo, no lo podemos cambiar. O sea, podemos cambiarlo, pero no por medio de que conozcamos lo que es ese nombre. O sea, la pregunta no tiene lugar. Estamos. Woman Beersheba 10. Mujeres de Beersheba 10.
Pregunta, quería preguntar, es un sistema cerrado, yo me lo describo como un sistema cerrado, y acá hay como si fuera que se tiene que atraer una mayor abundancia, y no se define cómo se lo aumenta, y como si fuera Rav, la abundancia depende del deseo, aumentar lo que es el deseo de esa manera, entonces podés aumentar lo que es la abundancia. Pregunta, pero la palabra aumentar, sin la definición de cómo se lo aumenta, ¿no es una entrada al error, Raf? Yo no sé, yo no entiendo nada de lo que son todas las vueltas que vos estás dando. Vos querés entrar por medio de la filología o por medio de algo que yo no sé. Ahí no está el asunto. Mujeres de Turquía 10. Yaradan'ın isimleri kişinin kendi koşullarıyla aldığı form ile değişiyor mu? ¿Acaso los nombres del Creador cambian de acuerdo a lo que pasa el individuo? Sí, le dice Rafa. Mujeres del grupo latino 24. Gracias, querido Raf. ¿Cómo lograr anhelar el final del acto del pensamiento de la creación? ¿Cómo consigamos anhelar por medio de lo que es la conexión entre nosotros en la decena? Donde cada uno estimula al otro por medio de lo que es la envidia, el honor y la pasión, y de esta manera aumentamos lo que es nuestro propio deseo de recibir, inclusive con lo que es el propósito de otorgar. ¿Estamos? Muy bien. Kiev 1. Раф, вот это вот соответствие снова про шмо и рацион, желание и его имя вот в гематрии. То есть можно в себе представить это, что это... La equivalencia entre lo que es su nombre y el deseo, eso se lo puede representar en una forma tal de que cada vez el deseo tiene que llevarse a sí mismo a estar en equivalencia con lo que es la luz, a ser igual a la luz. Raf, sí, de esta manera vos lo conocés a él a partir de distintos ángulos, debido a que él se expresa en distintas formas. Pregunta, pero por una parte su nombre y por otra parte deseo. Y entonces se va creando esta conexión por parte de los dos lados, o es únicamente el deseo lo que va cambiando. Rav, el deseo se expresa en formas diferentes para que seamos nosotros que conozcamos quién porta ese mismo deseo, para que lo conozcamos a él desde visiones diferentes. H8, lo H4. Buenos días. Una persona va creciendo en él en el deseo y le da a él lo que son la revelación de los reshimot. Cuando nosotros pasamos a lo que es la decena, como eso se expresa también dentro de la decena, también está ahí lo que es cómo funciona dentro de la decena. ¿El mismo proceso? Rav, sí, también semejante. Pregunta, ¿a qué nosotros tenemos que prestar atención durante el tiempo de la conexión? Rav, ¿cuánto es que nuestro corazón cuánto es que nuestro corazón se impregna de la conexión entre nosotros? Kilat, a lo mejor pasamos a la próxima parte de la clase. Sí, dice, podemos cantar una canción y seguir adelante. The fire we ignite, there's a place where we unite. Through the heart, a stream of light, piercing through the night. Through
the fire we ignite. There's a place where we unite. Through the hearts, a stream of light, piercing through the night. And together with a torch that burns, together with a heart that yearns, all together with just one goal, from pieces to one whole. And together with a torch that burns, together with a heart that yearns, all together with just one goal, from pieces to one whole. Together, together, shadows dance with light. Together in a land beyond place and time. Together, together, shadows dance with light. Together in the land beyond place and time. Through the fire we ignite. There's a place where we unite. Through the hearts, a stream of light, piercing through the night. Through the fire we ignite. There's a place where we unite. Through the hearts, a stream of light, piercing through the night. And together with a torch that burns, together with a heart that yearns, all together with just one goal, from pieces to one whole. And together with a torch that burns, together with a heart that yearns, all together with just one goal, from pieces to one whole. Together, together, shadows dance with light. Together in a land beyond place and time. Together, together, shadows dance with light. Together in a land beyond place and time.